Hoy la presidenta de México, vuelve a hablar sobre el tema de la austeridad, del mandato de este gobierno, desde el presidente López Obrador hasta ella, de evitar los lujos, el dispendio, vivir en justa medianía, poner el ejemplo, etcétera. Pero si usted recuerda, hace 3 meses, la presidenta de México no solamente tuvo que regañarlos, mandó una carta, Álvaro. Mandó una carta en aquella crisis que tiene Andrea Chávez por el dispendio en Chihuahua, pues, muchos espectaculares, todo eso que ya usted ya lo hemos hablado. Las ambulancias. Sí, las ambulancias. Con su rostro. Sí, con su rostro. El dinero de dónde sale, pues, nunca se aclaró. Pero el tema es que 3 meses después tiene que salir nuevamente la presidenta desde la semana pasada a decirles, oigan, pues cuídense, no aparezcan en vuelos y en hoteles de lujo, de 5 estrellas, y parece como si les dijera, por favor, que les tomen fotos en hoteles de lujo. Por favor, Monreal, vete a España, y Andrés Manuel López Beltrán, vete a Tokio, gástate allá y que te tomen fotos. Parece que les dijo, parece que los invitó hace 3 meses a que se fueran a tomar fotos en lugares de lujo y que tomen, en fin, porque ya no entienden que no entienden, Álvaro. Sí, lo que reiteró el día de hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya de manera consecutiva van 3 veces en los más recientes 10 días, pues recordó que los servidores públicos, quienes ocupan cargos públicos, tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad es la de ejercer sus cargos con humildad y mantener los principios de un movimiento al que pertenecen. Ha habido muchos, no solamente servidores públicos, sino representantes populares y dirigentes partidistas, como es el caso de que tú has mencionado, Andrés Manuel López Beltrán, el secretario de organización del Comité Nacional, que inclusive ni siquiera se presentó en la sesión de ayer, hizo 8 días, porque andaba de vacaciones. Y ha habido también el propio secretario de Educación, que hoy estuvo en la conferencia de prensa en la mañana. También se le fotografió en Portugal a López Beltrán, como tú decías, allá en Tokio, Japón. Otros legisladores que han sido fotografiados en otros lugares, por ejemplo en España. En Ibiza. En Ibiza, el caso de los Yunes. Y el caso de los Yunes en España, Álvaro, en un lugar de superlujo, y luego después en Italia. Sí. Sí, pero el de Ibiza es un personajillo del círculo de Monreal. Sí. De Monreal. Entonces, la presidenta vuelve a puntualizar por qué es importante ejercer con humildad una responsabilidad pública. Escuchémosla. Como lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, el poder se ejerce con humildad. Con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser, siempre. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país, pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos. Nosotros, mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre,
Entonces, todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportarnos adecuadamente. Claro. Siempre el poder debe ejercerse con humildad, siempre. Esa es mi posición y siempre va a ser. Y a cada quien, pues, tiene que ser reconocido por su historia, por su comportamiento, siempre. Cuando llegan a la presidencia de la República, cuando entra el presidente Andrés Manuel López Obrador, llega a la presidencia de la República, uno de los llamados más permanentes, incesantes, es el llamado a la austeridad. Se los dijo en privado, se los dijo en público, se los dijo por escrito, le pidió al gabinete legal y ampliado que fuera austero, que no acudieran a reuniones suntuosas o que no se dejaran pues ver con lujos. ¿Y sabes qué pasó? Pues a muchos les valió. De las veces que el presidente les dijo, fíjate, los reúne en febrero, los reúne el presidente López Obrador en febrero, al gabinete, en reunión privada, al gabinete legal y ampliado en febrero del 2019. Los reúne y les dice, cumplan con la austeridad, eviten la burocratización, sean eficientes en el gasto. Los reunió a todos ahí en el Salón Tesorería y el presidente incluso llama a los superdelegados, que usted recordará que estos delegados pues los recortó para que hubiera pocos delegados, no como se estilaba antes, que el gobierno federal tenía en cada estado pues no sé, un grupo amplio de delegados por secretaría y tal. Y platicó también con los superdelegados, con los encargados de los 25 programas prioritarios, con los encargados de los 67 programas de gobiernos, los reúne y les dice, cuiden el gasto, cuídense ustedes, sean prudentes con el gasto. Pues no. Y no hay que olvidar que antes de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente, en el periodo de transición de ganar las elecciones a la toma de posesión el 1 de diciembre del 2018, se produce un acontecimiento que sacude al gobierno tanto que al protagonista le cuesta el cargo como vocero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. César Yáñez se casó con Dulce María Silva el 29 de septiembre de 2018 y se volvió un escándalo porque además apareció en la portada de la revista Caras. Y entonces, al empezar el mes de octubre, obviamente la boda de César Yáñez, actual subsecretario de Gobernación, por cierto, pues sí generó un enojo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ya no lo coloca al frente de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de la República y, bueno, le asigna una responsabilidad menor a lo que había venido haciendo César Yáñez por muchos años, a raíz justamente de esta boda
que hace que el presidente de la República recomiende efectivamente contenerse a sus servidores públicos y a los que eran dirigentes de Morena. Y sin embargo, Alejandro, esta exhortación cruza todo el sexenio. Sí. Todavía en abril del 2024, dice López Obrador, a ver, no sean fantoches. Claro, les llama fantoches. A los Antes, candidatos. Álvaro, antes, fíjate, en el 7 de diciembre del 2018, fíjate, el presidente le pide al Congreso de la Unión que le apruebe la ley de austeridad republicana, que ustedes recordarán que prohíbe lo de los ascensores, lo de los autos de lujo, lo de los viajes al extranjero, lo de los bonos, etcétera. Y dice el presidente en la conferencia de prensa, dice él que dice, porque tiene que haber austeridad, porque el poder es humildad y no fantochería, prepotencias y lujos, dice él. Y su frase es, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, dice él. Benito Juárez decía que el funcionario tiene que aprender en la justa medianía. Nada de vehículos de lujo, helicópteros, aviones, nada de viáticos para comidas en restaurantes de lujo, en vinos, en viajes al extranjero sin límites, asesores al por mayor, hasta bonos por fatiga. Todo eso se termina, es una etapa nueva y se empieza. Y que se entienda, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios y se va a aplicar. Y luego es donde empieza el presidente a denunciar a los órganos autónomos que dicen, esos... Luego, Álvaro, no me acuerdo en dónde viene lo del... hasta dónde se va lo del salario de que nadie gane más que el presidente. No es en esta primera ley de austeridad republicana, sino que creo que es en la reforma del 2022, porque le hace un adendum, si recuerdas, le hace y vuelve a hablar de los fantoches. Vuelve a hablar de los fantoches también cuando la boda de Santiago Nieto Castillo con la actual consejera electoral Carla Humphrey. Esto ocurrió en 2021, a la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pasando unas elecciones intermedias que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, sí le dieron un gran susto a Morena. Es decir, se trata de una exhortación ya no solo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sino de su antecesor, de Andrés Manuel López Obrador. Y la recomendación ha sido siempre no solamente los principios que caracterizan al gobierno de la República, la austeridad republicana, la justa medianía, que están convertidas en leyes, sino también Morena como el partido político del expresidente y de la actual presidenta. Bueno, la presidenta de México tuvo que intervenir, como tú lo recordabas hace rato, para mandar una carta a Morena y recordarles que el poder es humildad. Y tan es así que se convocó a una sesión del Consejo Nacional de Morena para inclusive aprobar unas directrices a raíz justamente de esta carta que la presidenta de México envió en mayo de este mismo año y que, a la luz de personajes que están siendo exhibidos por quienes sean, porque dicen, es que nos están espiando. Es que no. Pues no, ese no es el punto. No es el punto, no es ese. La oposición hace su parte. Si andan en la fantochería, pues alguien va a invertir
mucho dinero en seguirlos, en espiarlos, en fotografiarlos, en videograbarlos, pero el hecho ahí está. Sí. A ver, es que también aquí hay como materia de análisis. ¿Por qué no se puede cumplir? Por ejemplo, pienso en Ricardo Monreal. En noviembre, porque es el que sale en los... Es Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal, Mario Delgado, ese diputado Alito. que es X. Alito. No, pero todavía no es de Morena, ¿verdad? No, todavía no, pero no sé. Andaba también allá en Portugal como Mario Delgado. Bueno, fíjate, el caso de Ricardo Monreal. En noviembre pasado, toma un helicóptero. O sea, el presidente López Obrador habla, fíjese usted, pasa una ley. En diciembre del 2018, en noviembre pasado, es decir, 2024, el señor Monreal se sube a un helicóptero. Se gasta, el cálculo es que se gasta, ¿quién? Pues este señor que no sé realmente a qué se dedique, realmente, Pedro Aces, que creo que es el que paga. ¿Es diputado federal? Bueno, claro que es diputado federal, pero de Monreal. se gastan 100,000 pesos, Álvaro. Así, 100,000 pesos en un viaje. Porque el helicóptero que toman, déjame te digo, es un Augusta Westland AW109 que tuvo un costo de $5,150 ese viajecito, poco más de 100,000 pesos de acuerdo con el tipo de cambio de noviembre pasado. Es un servicio ejecutivo, que eso es lo que cuesta. Bueno, pues él se llena siempre cuando hay elecciones, siempre sale con que yo que soy fundador de Morena, he vivido tiempos de adversidad, dice siempre, ¿no? Híjole, pues no, de adversidad, has vivido quejándote, que eso es otra cosa, mientras que colocas a toda tu familia en donde te gusta que estén. Has vivido quejándote, esa es otra cosa. Pero tiempos de adversidad, yo que soy fundador, pues híjole, ojalá y no hubiera sido fundador, porque si eres el fundador y te agarran, te cachan en un helicóptero por el que pagas 100,000 pesos para ir a la Cámara de Diputados, 100,000 pesos te gastas. Pero no solamente eso, o sea, después, en un siguiente episodio, 3 meses después de que la presidenta les ha pedido ser austeros, en una carta, si todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador te valió, ahora es en una carta te lo pide, lo verbaliza la presidenta 3 meses después. Si te vale y te vas y te toman en un hotel de lujo y tienes que salir a dar explicaciones, pues entonces ya la pregunta es, no puedes ocultar tu evidente riqueza, ese es un planteamiento, y el segundo planteamiento es, te vale la presidenta de México y te valía el presidente de México. Todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. Esta es la carta, Alejandro, en el punto número 2 que la presidenta Claudia Sheinbaum envía a Morena, y agrega en este mismo punto número 2. No es de nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros. Morena es humildad. Morena no mira a nadie de arriba a abajo, a menos que sea para ayudar a levantarse. Hagamos de la solidaridad, la fraternidad, el amor al prójimo, el amor al pueblo, los valores más importantes. Luchemos siempre contra la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo.
Es este punto en particular, Alejandro. Bueno, el tercero es muy importante. Claro, el tercero es Dice, las y los legisladores no deben andar en congresos internacionales usando recursos públicos para viajar al extranjero a hacer turismo político. Solo se justifica en una situación especial para una tarea indispensable. Nuestro deber es estar con la gente, en el territorio. Recordemos que Morena es el instrumento del pueblo de México. Morena debe ser luz de honestidad y ejemplo en la sociedad. Yo le diría incluso el cuarto, Álvaro, porque todas estas cosas se olvidan con una gran facilidad. Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo. Es indispensable que aun cuando en la Constitución se estableció que no puede haber candidatos en el periodo inmediato de familiares en ningún puesto de elección popular hasta el 2030, Morena lo incluya en 2027. El próximo año, Álvaro, no debe haber familiares postulándose, y aquí va a ser muy importante que se sea claro y se sea transparente. ¿Qué tal que el siguiente hermano Monreal, que quiere ser gobernador, creo que es Saúl, ya fue Ricardo, ya fue David, ahora quiere Saúl también disfrutar de las mieles del poder en Zacatecas, porque pues tienen secuestrado ese estado, los Monreal. Dicho por la clase política local, ¿eh? No crean ustedes que... Y además, pues con justa razón, en fin. ¿Qué tal que se postula, pero por el Partido Verde? ¿Qué tal que... ¿O por el PT? ¿O por el PT? Pues bueno, a lo mejor postulan a a Juanito Chirimoscoya, que no nomás lo sacan de quién sabe dónde, se le toma una foto por Morena. Digo, ya pasó, Álvaro. Bueno, pasó en San Luis Potosí. En San Luis Potosí. No se nos olvide que en San Luis Potosí postularon a alguien que se estaba cayendo. No, Alejandro, era peor. Era la secretaria de salud del gobierno priista saliente, que además resultó podridita. Todo el mundo sabía que estaba vinculada con podredumbre. Se la postulan por Morena. ¿Para qué? Para que Gallardo llegara por el Partido Verde. Entonces... ¿Y el PT? Y el PT. O sea, la treta ya se armó, pues. No es una idea que está... No. Ya lo han hecho. Si la presidenta está lanzando reglas, la está lanzando al movimiento. No menciona a Morena, Álvaro. Menciona al movimiento. En cosas muy particulares sí menciona a Morena. Como creo que en el tema del nepotismo, porque sí se tiene que incluir. Le volteaba y le dice, a ver, ustedes al menos. Yo no le puedo decir, yo soy... aunque tengo licencia de Morena, pero sí puedo decirle a Morena, oigan, que aplique desde el 27. O sea, si les cuesta tanto, Álvaro, si les cuesta tanto si quieren seguir viajando en primera clase, si quieren, pues sálganse del movimiento, hombre. Sálganse. Les ponen muy pocas condiciones. Les va muy bien el movimiento. Hay condiciones, sí hay. Ser austero. Ya saldrán, ya llevarán su tren de vida como se les pegue la gana. Por el momento no vayan a comer a la pata de marrano. ¿Cómo se llama ese el pie de cuchón? El pie de cochón. De cuchón. No vayan ahí a donde le gusta ir a Álvaro, al pie de cuchón. Sí, pero yo no soy de Morena. Así es. Y me gasto mi dinero de mi bolsillo. Así es. Ahora, también ahí es... No, bueno, es correcto quien efectivamente le guste la lana, de que se dedique a la actividad económica
a hacerse rico. Hay una diferencia entre formar parte de un movimiento, incluyendo, diría yo, de un partido político en específico, que les gusta la lana, pues háganse un lado mejor. Dedíquense a la actividad que deje dinero. Y si pertenecen a un movimiento y a un partido político, pues entonces sean consecuentes, no sean hipócritas, como es la doctrina de la derecha. Y sin embargo, Alejandro, hay hoy, por ejemplo, en la conferencia de prensa de la presidenta, estuvo hoy el secretario de Educación, Mario Delgado, y una colega periodista le preguntó: oiga, ¿usted fue visto allá en Portugal? Es correcto, sí. ¿Y qué fue lo que respondió Mario Delgado? A ver, escuchemos. Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades. A ver, se entiende que es con sus propios recursos, esa parte, si no, que presente su renuncia. Si no fuera con sus propios recursos, que fueran, por ejemplo, con recursos de Coca-Cola, de Sabritas o de la SEP, o de la SEP, pues bueno, con Coca-Cola y con Sabritas tendrías un conflicto de interés, y con la SEP se llama peculado. Entonces ahí ya te vas, punto. Ahora, con tus propios recursos, pues que no entienden. Claro que pueden, con sus propios recursos, porque muchos tienen mucho dinero en el gobierno. Digo, ¿cuánto dinero tendrá Ricardo Monreal? Mucho, Álvaro, mucho. Si son dueños de pozos, si son dueños de tierras y de propiedades, y todos los Monreal están... No, el tema no es el dinero. El tema es que se tiene que ser austero, punto. Quieres ser parte, quieres estar en el gobierno, no puedes andar tú en hoteles de 5 estrellas, punto. ¿Quieres andar en hoteles de 5 estrellas? Empléate en la iniciativa privada, hay muchos empleos ahí. Igual los de FEMSA te dan empleo, los de lo que sea, en el caso de Mario Delgado, pues, ¿no? Dijo, pero si estás en el movimiento, desde el 2018 que se ganó la elección, el presidente López Obrador, de tiempo atrás, pero específicamente desde entre que asumía y que había ganado la elección, fue clarísimo con respecto al tema de la austeridad, y el mejor ejemplo se lo puso con alguien que le ha de haber dolido hasta el tuétano quitar, que fue por la boda de César Yáñez. O sea, le ha de haber dolido a López Obrador quitar a César Yáñez, que lo había acompañado un buen tramo de su vida, haciéndole prensa. En el mero momento, cuando ganan la elección, César Yáñez, lo siento, adiós. ¿Qué es eso de una boda con tal? Él tiene su explicación. César Yáñez mismo no lo ha hecho así público, pero él tiene su explicación. Ha dicho que él nunca contrató a los de Hola, que eran los que publican. Él lo ha dicho. Es más, a nosotros mismos nos contó cómo estuvo. Yo no contraté nunca esas fotos, tal. Pero ¿quieres estar en el movimiento? O sea, no es el tema de tus recursos. Ese no es el tema. El tema es que tú tienes que mostrar, ser probo, ser austero. A ver, Alejandro, pero al final de cuentas, ¿quién define a dónde puede ir tal o cual persona? Es un gran debate. A ver, Gerardo Fernández Noroña tiene una posición al respecto. Dice que es pura hipocresía, puro racismo, puro clasismo las críticas que se le hacen a quienes, por ejemplo, van de vacaciones. A ver, ¿de la presidenta? No. ¿Por qué no lo escuchamos? A ver, vamos a escucharlo. Porque eso parecía que era para la presidenta. Yo creo que nosotros les damos elementos y no, permíteme un segundo, no por lo que, ahorita te lo presto, no por el... Hoy sacaron que vieron a Andrés Manuel López Beltrán en un hotel de lujo en Tokio.
Nos van a pasar la lista en qué hoteles podemos estar y en qué hoteles no. Pregunto yo, porque robaban a manos llenas, pero a manos llenas robaban. Y ahora lo más que pueden decir de nosotros es que, ay, es que contradice. No, no se contradice nada. A mí me preguntaron por qué no estaba en el consejo. Yo dije, pues se ha de haber ido de vacaciones, pero yo tenía razón. Pues ni siquiera es que supiera, un poco de sentido común. Entonces, esto de que, ¿en qué hotel puedes estar? Además, si lo pagas con tu dinero, es pura hipocresía, puro racismo, puro clasismo. Y leo otra vez, no son necesariamente revolucionarios quienes anduvieron con las armas en la mano abriendo el pecho al heroísmo. No necesariamente son revolucionarios, porque se pudo haber sido un héroe condecorado con heridas graves, sin haber alcanzado la conciencia plena de las causas humanas que motivaron la gran tragedia que costó 1 millón de vidas. Esto es los chapulines, tal. No, es la conciencia revolucionaria. Compañero presidente viene del PRI y es un revolucionario, punto. No es de dónde viene, es su conciencia, su compromiso, sus hechos. Rosario Robles viene de la izquierda, ahí está en el basurero de la historia, para poner ejemplos contundentes. Entonces, esta definición que hace Muñoz Cota es fortísima, porque puede ser parte del proceso revolucionario, paradoja de paradojas, sin ser revolucionario. No me queda claro bien a quién Fernández Noroña le lanza ese mensaje, porque la crítica viene específicamente desde la presidenta de México. O sea, la presidenta de México es la que les pide austeridad. Antes fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí no le demos vuelta. Sí, que la derecha que utiliza, sí, pues sí. Ya quedan 5 monos, hombre, ya no importa lo que diga la derecha, ya nomás queda Mario Di Constanzo y no sé quién más ahí que andan en Twitter o en X. A ver, la crítica es de la presidenta de México, no la crítica. El lineamiento. Es la cabeza del movimiento. Ella se dirige claramente. Sean austeros. Ahora, la pregunta, Álvaro, de efectivamente van a pasar una lista. Es muy provocadora la pregunta. ¿Van a pasar una lista de hoteles? Es muy provocadora. Sí, pero se refiere no se refiere a, hasta donde yo entiendo, a la presidenta de México, se está refiriendo a la derecha que critica justamente en este caso, a Andrés López Beltrán por hospedarse supuestamente en un hotel de 5 estrellas. Dice, ahora van a decirnos a qué hoteles sí podemos acudir. Yo creo que en todo caso se está generando una discusión que qué bueno que se genere sobre cuáles también son los márgenes que se tiene por parte de quienes integran un movimiento que debe ser austero y que debe efectivamente ejercer con humildad el poder. Trátese del ejercicio del poder en el Ejecutivo, o trátese del ejercicio del poder en el Legislativo, o trátese del ejercicio del poder en los 3 niveles de gobierno, por ejemplo, en los municipales. La carta de la presidenta de mayo, pues da márgenes muy estrechos de lo que representa el comportamiento de quien forma parte de ese movimiento, porque dice, por ejemplo, que todos los militantes de Morena deben no ir a restaurantes de lujo ni aspirar a usar ropa de marca. Entonces, ¿qué pasa cuando hay alguien que quiere irse de vacaciones, ya no digamos a otro país, a este mismo país y quiere ir, digamos, a Cuernavaca? ¿En qué hotel va a hospedarse?
aunque Bueno, sea su propio dinero. Mira, dice, por ejemplo, Islas J, austero es dejar de viajar. Yo creo que ahí están los planteamientos que hace la presidenta. Tampoco hay que, es demasiado rebuscado. Austero es dejar de viajar. Pues no lo dice así. Yo creo que sí. Ahora, Álvaro, yo creo que el planteamiento de la presidenta, como lo era también el planteamiento, es muy, digamos, distante de hacerlo ley. Si tú le metes ya a cada quien cuáles son los hoteles a los que puedes acudir, se convierte en una ley. Vamos a poner esto, ¿cuánto es tu salario? Tanto, bueno, pues entonces, bueno, ya mételo a la ley. No, aquí el planteamiento es ético. Hay un planteamiento que apela a la ética del servidor público. Claro que tienes dinero para tomar, o en el caso de Fernando Noroña, porque él ha argumentado mucho eso. Claro que tienes millas para viajar. Pues sí tienes millas para viajar. O sea, está bien. Qué bueno que las tengas. Es prudente que en este momento, cuando se trata de poner el ejemplo, las millas no vienen de la nada tampoco. Las millas vienen de viajes acumulados. ¿De dónde son tus viajes? ¿Te dedicas a vender en el extranjero, eres un exportador? Pues a lo mejor sí acumulas muchas millas, pero no, eres servidor público. Siempre has estado en la política, casi siempre las millas las acumulas. ¿De dónde? Pues de viajes que haces a partir de que eres un político o un servidor público. Entonces, yo creo que el planteamiento más bien apela a la ética del servidor público. Yo creo que es clarísimo, o sea, que frente a la tentación de hacerlo en este momento no es prudente hacerlo. Pero tienes opciones, o sea, es que tampoco es que te va a mandar a la cárcel porque no es ley. Tienes opciones. ¿Cuáles son las opciones? Una que es clarísima. Pues renuncia al movimiento. Esa es una buena opción. El movimiento te pide un par de cosas ahí. Una de ellas es, sea austero. Sea austero. Ahora, si quieres ponerles trabas, le vas a poner trabas. Sí, pero ¿qué significa austero? O sea, que ya voy a andar de guaraches. No, espérame, nadie habla de eso. Pero si quieres hacerlo, lo puedes hacer. O sea, inmediatamente veo a alguien diciendo, bueno, sí, pero, a ver, ¿quién me va a recibir mi petición? Voy a mandar mi petición porque me voy a ir de vacaciones. ¿Quién me va para explicarle cuáles son las opciones de hoteles y que me escoja una? Que es un poco lo que dice Fernández Noroña, ¿no? Yo creo que más bien está apelando a principios éticos, morales, a tener una cierta congruencia. Estás diciendo, oye, ¿quieres viajar? Está bien, nadie te lo evita, nadie te pide que no viajes. De hecho, viajas, pues tienes que hacer vacaciones, pues tienes familia, etcétera. Te quieres ir en primera y tienes un hotel de 5 estrellas, no es lo más prudente. No es lo más prudente que lo hagas en este momento. Digo, pues yo puedo viajar si quiero. Yo no soy funcionario público, no dependo de eso, ni siquiera soy parte del movimiento, ni mucho menos. Pero ellos sí, es una opción de vida. Sí, y miren, quien no quiera ser asustado, pues que no salga de noche. Ese viejo adagio de que realmente significa, si no quieres que te sorprendan robando, pues no robes. Si no quieres que te exhiban, con todo tipo de exageraciones, si se quiere, pues ten una conducta más austera. Si, como ahora he escuchado, es que es producto del espionaje que se les tomen fotografías en Tokio, pues sí, igual puede ser producto del espionaje, o con toda seguridad Andrés López Beltrán trae un marcaje
sin duda de sus opositores. Le andan revisando todo. Lo mismo los yunes, los traidores yunes, hay que seguirlos a todas partes para exhibirlo. Seguramente hay quien paga, hay quien está dispuesto a gastar mucho dinero para efectivamente exhibir las incongruencias de los hombres públicos, en este caso, de quienes forman parte de la Cuarta Transformación. Pero si ya saben que eso va a ocurrir, pues ¿por qué lo hacen? El camionetón, efectivamente la fantochería. Bueno, se pagan las consecuencias. ¿Es una campaña? Pues sí, la oposición hace lo que les corresponde, pues nomás faltaba que no. Exactamente así también lo hizo Morena con el PRIAN, implacables en la crítica y en la exhibición de la opulencia, de los excesos. Ahí sí, también con recursos públicos y con tráfico de influencias. Bueno, pero no está mal que se dé esta discusión. Lo que no me parece correcto es que la presidenta de México, que es la líder del movimiento, tenga que estarles diciendo una y otra vez que ya se serenen, que ejerzan con humildad el poder. Si no van a entenderlo, quizá lo más adecuado es que se separen del proyecto del que forman parte y hagan lo que quieran. Pues sí. Sí, ahora ha habido en distintos momentos, digamos que una posición bastante sólida, unánime con respecto a la austeridad. No es que esto venga de ahorita, o sea, cualquiera puede decir, bueno, ¿y eso de dónde se lo acaban de sacar? No, es algo que ha estado casi desde que yo recuerdo, ha sido un discurso de Andrés Manuel López Obrador. Que no esté para repetírselos, pues bueno, esa es otra cosa, pero ha estado permanentemente en el discurso de Andrés Manuel López Obrador y les ha dicho, quieren ser parte de este movimiento, estas son las condiciones. Ahora, ¿quieres vacacionar como Yunes? Pues vete al Partido Verde. O no sé en qué partido está Yunes. El Verde es el movimiento, se supone. Sí, yo sé, pero ahí está la incongruencia, Álvaro, es lo que digo. Pues sí, entonces, por eso, en el caso de la presidenta, se dirigió a Morena, que es el partido del que ella forma parte y de que forman parte el grueso del movimiento. Ahora, plantea, por ejemplo, Alfonso Durazo, Álvaro, en aquel Consejo Nacional, tú recordarás, porque llega justamente en mayo, en medio de una super polémica, la misma polémica, esta polémica. ¿Hasta dónde tiene que llegar la austeridad? Bueno, hasta llega al Consejo la polémica y Alfonso Durazo dice, lo que pasa es que la ética no ha sido un accesorio de este movimiento y es una columna vertebral. Entonces, a ver, hasta vale la pena escucharlo. Viene, sí, lo de Durazo, que es lo de mayo. Vamos a escucharlo. Desde mayo, claro. Nuestra ética no ha sido un accesorio de nuestro movimiento. Ha sido siempre su columna vertebral. Morena nació como respuesta al hartazgo social. Nació al grito de lucha contra la simulación, los privilegios y la corrupción que caracterizaron a la época del prianato en el poder. Hoy tenemos la oportunidad histórica de demostrar que somos diferentes, no solo en el discurso, sino en la política y en la práctica cotidiana, que no llegamos aquí para reproducir las viejas formas del poder, ni para repetir aquello que vinimos a combatir.
Bueno, eso fue en mayo también, que fue un Consejo Nacional que era para deliberar esto. Intervino también en esa ocasión, y es importante recuperar lo que dijo Rafael Barajas El Fisgón, que es el presidente del Instituto Nacional de Formación Política, la escuela de cuadros, la escuela de educación política de Morena. Y también intervino, Alejandro, el gobernador de Yucatán, que viene del PAN, pero quizá convenga también por eso escuchar lo que dijo. Escuchamos a El Fisgón. No obstante, es premisa fundamental de este movimiento no convertirnos en lo que tanto criticamos del pasado, y ante el enorme respaldo popular que hemos recibido del pueblo de México, se vuelve imperativo dejar muy claro, sin margen de maniobra o equivocaciones, cuál debe ser el comportamiento de nuestra militancia y de cualquier persona que forme parte de nuestro movimiento, así como cuáles deben ser los principios y valores que nos rijan. Nuestro movimiento no puede permitir, por ningún motivo, conductas como violencia de género, incorporación en responsabilidades administrativas y políticas de personajes con sanciones administrativas o penales, diferencias entre altos dirigentes nacionales ventiladas públicamente que dañen el movimiento, actos anticipados de campaña lejanos a la mística de nuestro movimiento, conductas ajenas a la austeridad republicana. El lineamiento primero denominado austeridad republicana y vocación de servir. Principio rector: el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo. Quien aspire a representar a Morena debe practicar la austeridad republicana como forma de vida y principio de acción pública, conducirse con sobriedad y sin ostentaciones y ejercer el poder con honestidad, humildad, sencillez y vocación de servir. Conductas contrarias a los principios del movimiento. 1. Utilizar recursos humanos, materiales o financieros de carácter público para beneficio personal, familiar, gremial o de grupo o con fines distintos a sus actividades oficiales, representativas o partidarias. 2. Realizar viajes aéreos en primera clase o utilizar vehículos aéreos privados sin importar el origen del recurso erogado para tal efecto. 3. Utilizar vehículos blindados, servicios de seguridad privada o personal de apoyo excesivo, salvo cuando existan razones de seguridad que lo justifiquen. 4. Utilizar recursos públicos para viajar al extranjero, hacer turismo político y participar en congresos internacionales, salvo cuando se justifique en razón de situaciones especiales para tareas indispensables. 5. Promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo, entre otras extravagancias. La parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios. Morena es humildad. Es muy específico lo que acordó Morena y que leyó el gobernador de Yucatán. Acota el margen de interpretación, o diría, no hay margen de interpretación sobre conductas que claramente están prohibidas en Morena. Él se refiere al movimiento, porque efectivamente incluye a quienes, no perteneciendo a Morena, forman parte del movimiento porque
son del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, son sus aliados. O alguien que es servidor público que no necesariamente milite formalmente en el partido político Morena. Híjole, pues sí, van a volver a conducirse así personajes. Híjole, pues es que cuando no, lástima por los animalitos, pero cuando el perro es mañoso, aunque le quemen el hocico, dicen en el rancho. Pero Sí, hay sí. quienes es su naturaleza. Es que es lo que yo digo, Álvaro. O sea, también sería muy honesto decir, oye, ya me cacharon en 6 meses en un helicóptero y en vacaciones de 5 estrellas. Pues ya, o sea, pues sí, así soy. O sea, en la primera provocación agarro un helicóptero y me gusta, pues, la opulencia o vivir así, me gusta. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. O sea, tienes una alternativa. Es que nadie te está forzando a que estés en ese movimiento. Nadie te está... Dijeras tú, bueno, pues la ley te obliga como ciudadano y como político o aspirante a algún cargo, la ley te obliga a ser austero y usar guaraches. No, espérame. No, pues yo me pongo los zapatos que se me pegue la gana. No me voy a poner los guaraches porque ni siquiera cualquiera puede decir eso. Pero se trata de un movimiento al que tú te afilias, al que le juras lealtad. Quieres ser parte de un movimiento porque te representa a ti, representa tus valores, o no representa tus valores. Tus valores son los relojotes, las vacaciones 5 estrellas y los helicópteros. Bueno, pues a lo mejor te equivocaste de partido y se vale. Se vale que pues no agarres tus chivas, te vayas al PAN. Sí existe todavía ese partido, creo, ¿no? Claro que sí existe. Ahí está, pues vámonos. Y por él votan millones, Alejandro. Así es, a veces. pues claro. Pero sí, es muy importante discutir esto, sí, porque si no se ventila, entonces, y si comienzan los disimulos, el que no pasa nada, las cosas se van volviendo normales, y los principios quedan nada más arrumbados y los comportamientos son otros. Y un movimiento que busca prevalecer tiene que ser congruente. Entonces, pues sí, que ahora se está discutiendo esto y qué bueno que se ocurra. También hay que decir, Alejandro, que hay niveles de responsabilidad. No se le puede otorgar el mismo nivel de responsabilidad a un militante de a pie que vive efectivamente en la austeridad, porque ese es también solo el ingreso que tiene, a quienes tienen cargo directivo, por ejemplo, Claro. en el partido del gobierno como es Morena, a Luisa Alcalde como presidenta se le debe exigir evidentemente un comportamiento consecuente con lo que ese partido ha establecido como principios y valores. A la secretaria general y al tercero en la jerarquía de ese partido político, que es Andrés López Beltrán. Con mayor razón, si se trata del hijo del fundador y líder del movimiento de transformación. Con mayor razón debe exigírsele una mayor congruencia. Ni necesidad habría de recordárselo. Hombre, pero hay que hacerlo. Igual en el gobierno federal. El nivel de responsabilidad que tiene la presidenta de México con esos principios y valores. Y
quienes forman parte del gabinete legal y ampliado. Son los que, en primer lugar, deben predicar con el ejemplo, ser consecuentes con lo que se dice y lo que se hace. Y los gobernadores y gobernadoras, y presidentas y presidentes municipales, y representantes en el Congreso. Por eso también, pues nos hemos referido tanto a Ricardo Monreal como quien está al frente en el Senado, que es Adán Augusto López Hernández. Pues sí, ahora hay todavía, sin embargo, no entienden que no entienden. Pues sí. Sobre todo creo que habría responsabilidad, como lo dices bien, en los principales cuadros, ¿no? Del movimiento, estén en gobierno, estén en partido, en fin, yo creo que por ahí va.